Estamos a prácticamente nada de que llegue el 2 de julio y que el presidente López Obrador estrene la refinería de Dos Bocas, a la cual ya le trataron de cambiar el nombre a Olmeca, pero creo que no pegó. Y creo que no va a estrenar nada. Bueno, una oficina corporativa y ahí el corte del listón, y que podría cumplirse aquella de que no veamos este sexenio un solo barril de petróleo que salga de ahí. Pero para platicar de este tema tengo en la línea y me da muchísimo gusto Gonzalo Monroy. ¿Vamos a ver un barril de petróleo de Dos Bocas este sexenio? David, muy buenas noches. Pues mira, yo te diría de que es altamente improbable. ¿Qué vamos a terminar viendo? Vamos a ver justamente un periodo de pruebas extendido. Y creo que vale la pena empezar incluso diciendo dónde está la refinería al día de hoy, qué se ha logrado, cuál es el estado real de avance y qué es lo que les hace falta. El primero, yo te diría de que qué les hace falta, pues ahorita en ese momento todavía al día de hoy, 20 de junio, todavía es una refinería a la cual no le llega petróleo. Todavía no están los ductos que alimenten a la refinería. En otras palabras, todavía ahorita nada más lo único que va a refinar va a ser aire. ¿Qué va a terminar pasando? Les falta todavía todo lo que es el cableado, la interconexión, todavía están en etapa de construcción, tanto de equipos críticos como las plantas más importantes, como también todavía incluso las plantas, bueno, en ese caso las partes de almacenamiento. Y todavía el más tercero y más importante que ya empezó a deslizar por ahí el presidente López Obrador, tiene que ver con el famoso periodo de pruebas. Él apenas en una mañanera de la semana pasada hablaba de 6 meses, pero te voy a decir muy sencillo, David, ¿crees que eso sea posible cuando consideramos que, por ejemplo, en Cadereyta y Madero, el periodo de pruebas para poner las coquizadoras fue de cerca de 11 años? En el caso de la coquizadora que está en Minatitlán, todavía al día de hoy, cerca de 9 años después, todavía no se ha podido echar a andar. Así que estamos hablando de que un periodo de pruebas de 2 a 3 años es muy probable. Y ya cuando sumamos todo esto, estamos hablando de que la refinería podría llegar a sus 340,000 barriles cerca del final del 2027, principios del 2028. A ver, tú sabes mejor que yo. Hay una refinería en Turquía, creo que fue la última que se construyó, que tardó como 8 años en producir petróleo, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, no vamos a ver, y además es al revés, ¿no? Normalmente cuando vas a inaugurar un hotel, un hospital o cualquier obra de infraestructura, primero haces las pruebas y ya después ya estás trabajando y ya sobre el negocio en marcha es cuando haces la inauguración, ¿no? Efectivamente, pero aquí déjame ser incluso un poquito más claro. ¿Qué es lo que se ha visto últimamente? Yo te voy a decir el negocio refinador mundial. Una, estamos viendo que, por ejemplo, Estados Unidos en el último año ha perdido más de 1 millón de barriles de procesamiento. Esa es la razón por la cual los precios de la gasolina, especialmente del diésel, están prácticamente por los cielos. La segunda es que lo que se ha invertido es en expansiones. Lo que ya está, meterle un tren de refinación extra. Más importante, que es donde está hoy la tendencia, es en reconfiguraciones. Salir del mercado de los combustibles, llámese gasolina y diésel, para pasarse al de los precursores químicos y al de querosenos. El de querosenos es muy importante para todo lo que viene de transición energética, especialmente en la parte de los plásticos, David. Todo esto, para darte una idea, incluso no voy a tomar el ejemplo de Turquía, que ya sé cuál te refieres, sino al ejemplo de Petrobras, probablemente otra empresa estatal latinoamericana, que puso una refinería justamente en medio de la nada. Es como haber llegado a poner una refinería en Durango. En Dos Bocas. No, ni siquiera en Dos Bocas, en Durango. O sea, peor que Dos Bocas. Peor que Dos Bocas, porque estarías alejado de los centros de producción, que en ese caso alejado de cualquier campo petrolero, y alejado de la demanda. ¿Eso qué fue lo que pasó? Que una refinería como lo prometió Lula justamente, que ahora parece que regresa al poder, y que dijo que iba a hacerlo en 6 años y que le costaría $1,000 millones, le costó 22,000 millones de dólares, más del doble, y se terminó en producir cerca de 8 años. Así que esto es, por desgracia, común, justamente los retrasos o los sobrecostos, si no se hace la planeación adecuada.
¿Por qué tardan tanto en las pruebas? ¿Por qué son tan largas las pruebas? Principalmente, y eso es bien importante, David, con respecto a la tecnología que se usa. Cuando tú tienes una cosa de ciclo simple, en este caso para crudos ligeros, simplemente es la forma más sencilla posible de entender la refinación, es calentar todo ese petróleo y a través de destilación, en la parte más alta te sale lo que son las naftas, lo que se conoce como gasolinas naturales, después te sale la gasolina, te sale el diésel, te sale la parte del queroseno, y ahí vas a depender qué son los productos que mejor salen. En el caso mexicano, y en el caso también de varias refinerías en el Golfo de México, entre ellas Deer Park, tiene que ver el proceso de coquizadoras. ¿Qué hacen las coquizadoras? Justamente rompen las cadenas de este combustóleo, de un combustóleo que no tiene prácticamente poder calorífico o mucho menor, y sacan de ahí justamente una proporción de gasolina y diésel. Son procesos complicados, son procesos donde yo te diría que parece a veces más un arte que una ciencia, y que obviamente han sido un dolor de cabeza, especialmente en el caso mexicano. Entonces, el 2 de julio vamos a ver mucho acto, mucha oficina y nada de planta. Pues mira, yo te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué van a inaugurar? Van a inaugurar un edificio de oficinas, uno muy bonito. Vamos a ver también un comedor que me dicen que es el mejor que hay en todas las instalaciones de Pemex. Y vamos por ahí a algunos talleres que están. Ninguna de las 17 plantas está funcionando. Ninguno de los tanques tiene una molécula de absolutamente nada. Y eso es lo que vamos a ver. Un dato curioso y yo creo que es interesante. Justamente salió por ahí y se filtró de que la Secretaría de Energía estaba convocando a periodistas para que cubrieran la nota de Dos Bocas, pero dicha lista iba a ser únicamente aprobada por presidencia y no tenían capacidad de grabar absolutamente nada con drones, simplemente para ocultar el nivel de retraso. Y aparte del All Molecula, ¿quién va a ir? Pues veremos simplemente toda la parte de los grandes medios. A final de cuentas es una parte noticiosa importante, pero no van a reflejar la realidad de dónde está la refinería el día de hoy. Oye, ¿qué está pasando en el diésel? ¿Por qué en el mundo hay una preocupación por el diésel? Principalmente porque los grandes cambios están ocurriendo en ese tipo de plantas. Una de las refinerías, bueno, de hecho 3 de las más grandes refinerías que hay en Estados Unidos han salido de operación. 2 de ellas incluso las compañías ya no han decidido porque ya no las encuentran rentables. Todo esto apretando unos márgenes imposibles. Hay que entender también, David, de que todo lo que está pasando, por desgracia hay que llamarlo así, derivado de la guerra de Ucrania, esta movilización de equipos, de aviones, de tanques, de todo esto, está llevando justamente a apretar esos márgenes, especialmente, también hay que decirlo, en Asia, que sabemos que es China, Corea, y especialmente en el caso de Europa, que otra vez las refinerías al no poder procesar, están importando prácticamente todo lo que se les cruza en el camino. A ver, ¿y qué debemos esperar con el diésel? O sea, ¿qué debemos esperar? Porque yo no podía imaginar que hubiera un problema por ahí. Sí, pues mira, yo te voy a decir de que, y tomando justamente lo que salió hoy, bueno, del pasado viernes, con respecto a los estímulos que está dando en ese caso, Hacienda a través del SAT con respecto a combustibles, creo que vale la pena nada más tocar base de cuánto le está costando genuinamente al gobierno mantener estos precios. Los precios, por ejemplo, en el caso de la gasolina magna debería estar en cerca de 35 pesos el litro. En el caso del diésel debería estar en cerca de 34. Obviamente, todo esto que tengamos precios entre 22 y 25 le está costando, prácticamente está quemando dinero a la hacienda pública. Cada barril de gasolina, cada litro de diésel que se está importando, le está quitando dinero a la hacienda pública. Eso va a ser muy importante para lo que veamos en la discusión del presupuesto, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Ahora bien, hoy Estados Unidos deja entrever que podrían quitarle el impuesto a las gasolinas, el impuesto federal. Pues parecería que le da la razón a López Obrador, o sea, esa es una lectura muy por arriba. Yo te diría de que hay un elemento que vemos a lo largo y ancho de todo el mundo, David, y es que todo el mundo quiere su gasolina, su energía, la leche, las tortillas, todo el mundo las quiere baratas.
Y en el caso especialmente de Estados Unidos, pues yo creo que está siendo el reflejo de esta gran hipocresía. Porque por un lado, justamente la administración de Joe Biden trató muy mal, y de hecho hasta las despreció a las empresas de energía, no solamente las petroleras y las empresas de energía, diciendo que estaban fuera del mapa, que estaban prácticamente olvidadas y que eran las malas de la película. Hoy hemos visto justamente que Joe Biden le pide a las empresas petroleras que salgan a producir. Va, tragándose sus propias palabras, a buscar una reunión con Arabia Saudita para que produzcan un poco más. Y en el final de cuentas, Biden, un político más que irá que vino y se irá, pues simplemente está buscando su reelección. Porque sabe justamente que el volumen de estos aumentos le está pegando en el ánimo de los estadounidenses. Y hoy, el presidente Biden usa los éxitos de popularidad que tiene, por ejemplo, el presidente López Obrador. Sí, ese es el verdadero problema. Querido Gonzalo, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Por supuesto, mi querido David, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. A ti te lo devuelvo con mucho cariño. Que te vaya muy bien.